Ok, jóvenes, bueno, a ver, lo que hemos hecho hasta ahora está relacionado, por ejemplo, en primera instancia con las series de tiempo estacionarias. Ya en este caso, por ejemplo, no hemos discutido para nada el qué es y el qué no es estacionario, sino que hemos asumido que algo es estacionario solamente viendo el coeficiente. O sea, evidenciando que el coeficiente no sea uno mayor que uno. Esa fue nuestra regla fundamental. Y con eso hemos podido correr, por ejemplo, un modelo MA1, un modelo AR, bueno, MAQ en realidad, ¿no? Porque fueron varios más, el MAQ, el ARP, y también hemos podido conocer el ARMAPQ, ¿ya? Luego te proporciona una base de datos que es esta acá, después de la clase del 24 de noviembre, entramos un ratito. Fíjate, aquí hay básicamente dos cosas. Uno tiene que ver con el tratamiento de la estacionalidad, ¿ya? Y como te comenté en la metodología Box-Jenkins, la estacionalidad es el primer paso que hay que revisar. Es como si te dijéramos, revisa tu base de datos. ¿Para qué? Para que esa base de datos no tenga información inadecuada que pueda alterar tu estimación ARMA. Entonces es importante revisar la base de datos. Pero al margen de la parte estacional, también tenemos esta otra que es la parte del Box-Jenkins, que son los 5 pasos, bueno, 4 más 1 pasos que nos sugiere la técnica para poder desarrollar adecuadamente un modelo univariado, ya sea AR, sea AMA o sea ARMA. Y eso es justamente lo que hemos hecho por ahora. Te he enseñado cómo correr este archivo do, y lo que tú has hecho es llegar hasta la fila, si mal no recuerdo, fila 90, en la última actividad de la semana pasada. Y hemos trabajado con la variable WPI, que es un índice de precios de Estados Unidos, y con eso hemos corrido la técnica Box-Jenkins, por lo menos hasta el paso número 1, que es algo así como limpiar la base de datos. ¿Ya? Hoy vamos a terminar los demás pasos usando otra vez esta variable y este archivo do. No te olvides que tú estás trabajando con lo mismo, pero en tu caso estás aplicando todo esto a la variable PIB de tu país. Pues vas a continuar haciendo eso, porque así como hoy terminamos toda esta idea, entonces, obviamente como el viernes te voy a pedir igual que hagas una actividad, que en realidad va a ser más para mañana, porque tal vez el tiempo no nos dé, pero vamos a ver cómo vamos del tiempo, pero la idea es que esté realizada hasta mañana y sea justamente completar todo el archivo do de esto que se llama Arima Box Jenkins. Así que ese es el plan para el día de hoy. Y esto, además, fíjate, está, por ejemplo, junto con todo este elemento, a ver si lo ubico, Box Jenkins, aquí está. Por ejemplo, tiene mucho que ver con los pasos de la Box Jenkins. Primero es filtrar las series de tiempo de componentes estacionales, ¿no? Como la tendencia, los ciclos internos, que son propios, recuerda eso, son propios de los datos cuando son recolectados en unidades menores de un año. Porque cuando tienes datos recolectados en unidades del año o mayor que un año, es difícil ver quizás este tema de la estacionalidad, a menos que sea el ciclo económico, pero aún así es difícil, porque ni siquiera un ciclo económico es predecible. Ya se dan, pero no son predecibles. Entonces, si tu base de datos es menor a un año, con seguridad tendrás que aplicar las medidas que hemos revisado en clase, ¿no? Para verificar que no tengas problemas. El paso 2 es identificar tipo de proceso. Tú ya sabes cómo hacer, es viendo el gráfico FAS, el gráfico FAB, y así tú puedes saber si tu base de datos, de la variable cual sea, se comporta como un MAR, se comporta como un AR o quizás se comporta como un ARMA también. Y algo que estamos haciendo, y ya lo hemos hecho por lo menos en una primera instancia, es estimar los coeficientes. Lo que aún no hemos hecho es predecir resultados. Entonces, justamente el día de hoy vamos a aplicar ese último paso más. Aquí aparecen con 4 pasos, pero en el archivo do te vas a dar cuenta que son 5, porque hay un paso intermedio que te pide básicamente algo así como corregir los datos. Cuando te das cuenta que tu serie de datos es no estacionaria, pues tienes que corregirla. Y ese es un paso adicional que se mete dentro de técnica Box Jenkins. Ya te vas a dar cuenta cuando veamos el archivo do. Así que eso es. Ya el mapa de la clase de hoy es culminemos la técnica Box Jenkins. Pero antes de llegar a esto, recuerdo lo que estábamos revisando de la última pizarra, esa es nuestra última pizarra,
Y recuerda que te presenta el concepto de algo que es no estacionario. Y también te presenta el concepto de algo que sí es estacionario, ¿verdad? Por ejemplo, algo que sí es estacionario es este modelo, el cual se basa en un principio ARMA-PQ, ¿ya? Pero termina siendo estacionario, esa es la idea. Luego te he mostrado este otro modelo, el cual es diferenciado, ¿no? Tiene delta X, es un modelo diferenciado, pero igual es estacionario. Tendrá sus dificultades para hacer proyecciones, pero de comportamiento hacia atrás es completamente estacionario. Y ambos son modelos estacionarios. Y además recuerda que te he presentado esto. Te dije que, ¿qué pasaría si tú tienes un arma PQ común y corriente y este arma PQ tiene una raíz unitaria? Ya sabes que la conclusión es que el modelo se vuelve indeterminado y por lo tanto es no estacionario. Y luego te pregunté lo mismo. Te dije, bueno, ¿y qué pasa si tienes otro arma PQ? ¿Ya? Y este otro arma PQ tiene dos raíces unitarias. La conclusión tuya tiene que ser que el modelo arma PQ entonces es indeterminado y por lo tanto es no estacionario. Y lo mismo si te pongo como caso de análisis de 3 o el enésimo, ¿no? Si tienes n raíces unitarias, en todos los casos tu modelo se vuelve no estacionario. Y así es como nos damos cuenta cuando algo es y cuando algo no es estacionario. Depende de que tenga raíces unitarias, ¿no? Y eso nos ha permitido, por ejemplo, sacar esta conclusión que lo hemos puesto por acá. Que si tu modelo ARMA-PQ, no importa qué tamaño sea, si tu modelo ARMA-PQ tiene por lo menos una raíz unitaria, ya es no estacionario. No depende del número de raíces unitarias. Basta con uno y ya se vuelve no estacionario. Y lo bueno es que tú también ya sabes cómo resolver el proceso, cómo algo no estacionario convertirlo en sí estacionario. Y la respuesta es esta, ¿no? Para volver algo estacionario, me refiero a tu variable, para volver a tu variable estacionaria, lo que tienes que hacer es básicamente diferenciar. Y las diferencias ya, pues, te las he explicado cómo se las va realizando. Es un proceso meramente algebraico y no es nada complicado. Entonces, la idea de la diferenciación está por acá. Entonces, ya sabes cuál es el problema y también sabes cuál es la solución. Sin embargo, como hemos llegado hasta aquí, básicamente, luego había que formalizar nuestros criterios de cómo sabes que tienes el problema. Entonces, si bien en un inicio hemos planteado la prueba de hipótesis de tipo TD-Student, nos hemos dado cuenta que esta TD-Student no es efectiva, no nos funciona, y lo que tendríamos que hacer es usar una prueba más específica, como por ejemplo, en este caso, la Dickey-Fuller o la Dickey-Fuller aumentada. Y con esas, básicamente podemos detectar si tenemos o si no tenemos el problema de la raíz unitaria, ¿ya? Pero cuando uno revisa pues los libros de econometría, cuando alguien revisa los apuntes de clase o cualquier otra documentación que tenga que ver con series de tiempo, aparece una palabra bastante usual, la cual se llama ARIMA. Y además, cuando tú has revisado, por ejemplo, el archivo DO que hemos trabajado previamente, también sé que has pues, encontrado en varias oportunidades el comando ARIMA, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer antes de irnos al Stata, quiero explicarte qué es el ARIMA, ¿no? Y qué no es ARIMA también, ¿ya? Para que empecemos utilizando el lenguaje. Sin embargo, antes de empezar con la explicación del ARIMA, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? No, todo está bien. Ok, bueno, me preguntas, gracias, gracias, Samuel. Vamos entonces con esto. Ahora, la cosa aquí es la terminología, jóvenes. Recuerden cómo cuando tú pasas clases de marketing, por decir algo, en marketing te enseñan pues las 4Ps, por ejemplo. Cuando pasas clases de contabilidad, pues en contabilidad te enseñan el debe, el haber, etcétera. Y cuando pasas clases pues de econometría, te enseñan el lenguaje de econometría. Y lo importante es que justamente que tú apliques el lenguaje como corresponde en cada disciplina. Por eso, quiero hacer un breve espacio acá para comentarte lo siguiente. Tú puedes tener, por ejemplo, un arma 1-1, el más común de los armas, el más chiquito. Te pongo así el arma 1-1.
Ya, vamos a ampliar la pantalla para que la veas mejor. Y cuando tú tienes el arma 1-1 en cuestión, sabes perfectamente bien que este arma 1-1 es, por ejemplo, x sub t, que es igual a c más pi1x t menos 1 más ct más tita 1 et menos 1. Este arma 1-1 tiene dos posibles resultados. Resultado número 1, que todo el proceso sea básicamente estacionario. O sea, decimos es estacionario. ¿Ya? Ahora, si el proceso es estacionario, sabes muy bien que ese es el individuo sobre el cual tenemos que hacer las revisiones respectivas. O sea, pi es el elemento fundamental de un proceso si es que este es estacionario. Eso nos tiene que llamar la atención. Ahora, por otra parte, la otra respuesta que puedes encontrar de un proceso tipo ARMA 1-1 es que sea no estacionario. Y bueno, ahora me concentro solamente ahí. Y que te diga no es estacionario. Bien, si tu modelo es la parte roja y es estacionario, entonces tal y como aparece, lo estimas. ¿Ya? Y así vas a conocer cuánto vale pi sub 1 y vas a conocer cuánto vale tita sub 1. Y ahí acaba básicamente tu escenario. Pero si tu modelo no es estacionario, entonces automáticamente tienes que ponerte a pensar en cómo lo vuelves estacionario, porque no puedes trabajar con modelos no estacionarios, dado que, ya sabes, son indeterminados, varianzas tienden al infinito y un montón de problemas. Pero cuando es no estacionario, lo que deberías hacer es identificar cuántas raíces unitarias hay. Y para eso, en el lenguaje de econometría aparece la letra I y una letra D. Y con la letra D es equivalente al número de raíces unitarias del proceso ARMA, del ARMA PQ. Fíjate que cuando estamos hablando de un proceso no estacionario, solamente me concentro en la parte AR. La parte MA no es relevante, ¿no? Porque la parte MA, ya sabes, se vuelve invertible o no invertible, pero la estacionalidad se concentra aquí, en la parte AR. Por lo tanto, el lenguaje ahora tiene que cambiar y vas a usar la letra I y dentro del paréntesis el número D, que significa el número de raíces unitarias que tiene un proceso ARMA. Por ejemplo, en algunos libros vas a encontrar que es I1. Significa que tiene una raíz unitaria. Obviamente, el siguiente ejemplo es este. I3, que tiene 3 raíces unitarias, ¿verdad? Entonces, el lenguaje ahora es incluir una letra I para el análisis del proceso ARMA. Bueno, una vez que tú te das cuenta que así es como vamos a hablar de los modelos univariados a partir de ahora, de algo que tiene una letra I o no la tiene, entonces el siguiente punto corresponde a que tú decides cómo lo quieres emplear. Imagínate que estamos trabajando con una raíz unitaria. No, mejor no. Mejor 3, de una vez, así para que sea más general. Imagínate que has verificado que tienes 3 raíces unitarias en el modelo ARMA PQ que está acá arriba, ¿verdad? Ese ARMA 1-1 que está ahí arriba tiene 3 raíces unitarias. En el lenguaje de econometría tienes dos formas de enfocarlo. Entendiendo que tienes 3, puedes escribirlo así. Por ejemplo, puedes decir que es delta cubo xt, que es igual a una constante cualquiera, C totalmente es una constante, más pi delta cubo x t menos 1, más la parte más, digamos, es et, y más tita et menos 1. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué has decidido hacer? Has decidido diferenciar 3 veces y tu ecuación es esa. Entonces, le vamos a poner un nombre a esto. Le vamos a llamar, por ejemplo, el arma 1-1 con 3 diferencias. Entonces, el nombre será arma 1-1 con 3
diferencias. Entonces, esa es una forma en la que tú puedes dirigirte a este modelo. Pero la otra forma es que sigas escribiendo el modelo así. xt, que es igual a c, más pi x t menos 1, más e sub t, más tita 1 e sub t menos 1. ¿Qué ha cambiado? Que tú ya no le estás poniendo las tres diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a llamar a esta ecuación sabiendo que tiene tres raíces unitarias? Pues tú le vas a llamar el arima 1 por la parte ar, 3 por la parte i y 1 por la parte mar. Entonces, fíjate, la parte ar va hasta 1, ar 1. La parte ma va hasta 1 también. Pero dado que tienes tres raíces unitarias, la parte i va hasta 3. Entonces la arima, con la letra i al medio, llega justamente hasta 3. Depende de ti si quieres referirte al proceso como un arma 1,1 con tres diferencias y lo escribes así, por lo tanto, o depende de ti escribir la ecuación original, pero decir que se llama arima y que por lo tanto tiene d número de raíces unitarias. D de dedo, ¿no? Acuérdate de esta d. Entonces tiene d raíces unitarias. De eso se trata un modelo arima versus un modelo arma. Recuerda, por definición, un arma es estacionario, ¿no? Y como tú ya lo has diferenciado tres veces, ya es estacionario. Entonces se llama arma con tres diferencias. Pero si tú no quieres diferenciar la variable, el esquema te lo va a diferenciar. Porque ya dice acá cuántas veces debemos diferenciar la variable para que se vuelva estacionaria. Entonces esa es simplemente la diferencia que necesito que tú sepas aplicar a partir de ahora. Si le llamas arima, no le pones diferenciales. Y si le pones diferenciales, le llamas arma. ¿Ya? Pero indicas luego cuántas diferenciales le has puesto, ¿no? Como, sé que es obvio, pero hay que escribir. Nombre completo. Y ese es todo el chiste que está detrás de los procesos arma versus los procesos arima. Evidentemente, esto que le llamo chiste, bueno, en realidad es la técnica, tiene mucho que ver con cuántas raíces unitarias tú detectes en el modelo, ¿no? Entonces puedes tener una, dos, tres, n, y en función de eso tú escribes como corresponde. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de elegir tres raíces unitarias, yo elegía una raíz unitaria? Obviamente esto era la 1, ¿verdad? Y eso también era la 1. O sea, un delta y ya. Hubiera sido un arma 1,1 en primera diferencia. Esa es la forma de referirnos en la ecuación con una diferencia. Pero si no quieres aplicar diferencias, o sea, la ecuación de color negro, decías que era un arima 1, 1, 1. Y eso también es correcto. Entonces, eso es simplemente lo que tenía que comentarte al final. ¿Ok? Espero se entienda, chicos, porque solamente es el lenguaje. ¿Ya? No cambia la forma de estimar nada, todo es exactamente igual, solo que la forma de escribir la ecuación tiene su propia forma de interpretar la ecuación. Al final de cuentas, ambas son lo mismo. Y al final de cuentas, ambas van a darte el mismo resultado de la pendiente, por ejemplo. La pendiente pi va a ser exactamente la misma, la pendiente tita va a ser exactamente la misma, solo que la forma de escribirlo es diferente. Ten mucho cuidado porque de ahora en adelante, cuando te pida que hagas alguna estimación y me escribas la ecuación, entonces o escribes así o escribes así, pero no puedes mezclar. Ten mucho cuidado con eso. Si te pido en tu examen que pues escribes la ecuación, tú decides, ¿no? O le escribes así o le escribes así, pero no puedes mezclar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta terminología, jóvenes? Bueno, solo es terminología, no, tampoco lo tomen tan complicado. Ya, además está escrito, cuando quieran lo revisen y así. Bien, ahora sí vamos a lo interesante. Vamos a estimar el modelo en cuanto a los pasos y para eso les pido que por favor habiliten otra vez WPI. Si estás en tu computadora, abre WPI
Y abrí también el Arima Box-Jenkins 2021 de Fuller. Ya con eso vamos a correr el día de hoy la siguiente parte de la clase. Yo voy a abrir también mismo archivito, el WPI 1, y ya lo abrí, y voy a abrir también mi archivo do, el Arima Box-Jenkins. Ahí va. Y te voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya ves mi pantalla completa. Este es el archivito do, el que te indica cómo es la técnica Box-Jenkins. Y la base de datos es la que hemos cargado en la plataforma, que tiene, te darás cuenta, tiene cuatro columnas. WPI original, el tiempo original. Esta es el logaritmo, que si quieres la borras, porque igual la vamos a ejecutar. Entonces, creo que hoy no es necesario que la borres. Y luego está el de LWPI, que es la primera diferencia de esta variable. Por eso le he puesto la letra D, porque es la primera diferencia. ¿Ya? Entonces, esa es la base de datos con la cual estamos corriendo. Bueno, solamente te pido que vayamos atendiendo al archivo do. ¿Y dónde está el archivo do? Aquí está el archivo do. Y vamos corriendo paso por paso. Obviamente, tengo que empezar con las 7, ¿no? O sea, tengo que decir al startup que voy a correr una serie de tiempo. Y bueno, ya lo sabe. Y además ha identificado que la serie de tiempo se le está corriendo cada trimestre. ¿No? Así que eso es lo que me avisa aquí. No voy a hacer estos gráficos porque ya los hemos hecho en clases previas. Entonces, esto también. Todo eso ya lo hemos hecho, ¿te acuerdas? Hasta la 90 ya está hecho. Aquí está creada la variable una diferencia. Tu última tarea fue esta, ¿te acuerdas? Correr la estimación, ver si era un A, ver si era un AR, ver si era un ARMA, por ejemplo. Son las actividades que hemos hecho hace no mucho. Y evidentemente, tu última tarea era llegar a hacer la aplicación Dickey-Fuller. ¿Ya? Y hemos corrido la Dickey-Fuller justamente. Y creo que el viernes te dejé haciendo esa tarea del 80 a la 90. Sí, creo que esta fue tu última tarea del pasado viernes. Bien, voy a repetir este ejercicio. Porque sé que había que concluir en esta, ¿no? Había que crear la doble diferencia. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros corremos la Dickey-Fuller diferenciada una vez, que la tengo aquí arriba, ¿verdad? Al correr la primera diferencia, recuerda lo que nos salía como resultado. Fíjate, el valor crítico al 99% de confianza es menos 4.037 y este está a la derecha. Por lo tanto, este es más grande que este. Ya, está a la izquierda. O sea, siempre que este está a la derecha, significa que tiene raíz unitaria. Y tiene, ¿verdad? Al 95% de confianza, una diferencia de la variable no es suficiente. Y al 90% de confianza, un diferencial de la variable tampoco es suficiente. Y lo peor de todo, el valor pi-value es 62, o bueno, 61.4. 61 es muy grande porque máximo soportamos 5, ¿verdad? Entonces una diferencia no es suficiente. ¿Qué hacemos? Pues recuerda que la línea 88 es para eso. Vamos a crear la doble diferencia. Y se va a llamar dd porque, bueno, tiene dos diferencias, según esa lógica, de la variable con logaritmo llamada WPI. Y lo ejecutas, ya sabes, así, d punto, etc. Corremos eso y voilà, ya tengo la variable con dos diferencias. Corremos el Dickey-Fuller para esta variable con dos diferencias. Y ¡tadán! Y bueno, fíjate, al 90% de confianza, es 3.14, lo supera. Está muy a la izquierda este. Al 95% de confianza, 3.4, a la izquierda también. O sea, está muy bien, está perfecto. Y al 99% de confianza es 4.03 y es 4.3. Por lo tanto, inclusive al 99% de confianza, ese está a la izquierda. Y además el pi-value es 0.2, no, 0.02, ¿no? Es ni a 1% llega, bien chiquito el valor. Entonces 0.2% es básicamente, así chiquitas.
Por lo tanto, al 99% de confianza tenemos que trabajar con la variable, pero con dos diferencias. Y esa es la tendencia ahora. Bien, hasta aquí es lo que hiciste tú para tu tarea y demás la semana pasada. Vamos a comenzar con el paso 2. ¿Ya? Bueno, de hecho ya lo hemos hecho, pero bueno. El paso 2 significa que hay que diferenciar la variable. O sea, esto que acabamos de hacer acá, diferenciándola, ese es el paso 2. No está en la técnica Bob-Jenkins original. Está en esta técnica en realidad, ¿no? Dice paso 2, transformar la serie. ¿Y cómo lo transformas? Pues diferenciándola, ¿ya? Como ya hemos diferenciado dos veces, entonces hagamos la gráfica. Y esa sí la podemos hacer. En la 107 podemos correr básicamente la gráfica de la variable con dos diferencias. Fíjate, es dd, LWPI es la segunda diferencia de la variable. Bueno, grafiquemos y vemos qué nos sale. Y ahí está. Esa es la gráfica de dos diferencias. Como sabes, está centrada en 0 más o menos, o casi 0 también. Y además es aleatoria, pues sube, baja, etc. Y además es estacionaria, o sea, tiene varias propiedades. Esta es nuestra gráfica de la segunda diferencial de WPI. ¿Qué hacemos? Una gráfica con la línea, ¿te acuerdas? Hay una gráfica con línea del medio, que esa la podemos correr. Entre 109 y 110, la corremos. Y me sale eso, ¿no? Muy cerquita a 0. No es 0, es muy cercano a 0. El valor promedio de la variable es muy próximo a 0. Sé que es ligeramente positivo, pero eso sí, jamás puede ser 0. Y pues sería un modelo nulo, ¿no? Si fuera 0 exacto. En este caso es muy chiquito, pero eso, solo es chiquito y ya. Y la evolución de la variable, pues crece, decrece, evoluciona como tiene que ser. Un buen comportamiento y aleatorio. Obviamente parece ruido blanco, ¿no? Pero parece nada más. Vamos a ver poco a poco a qué llegamos. Entonces, el paso 2, que significa transformar la serie, ya lo hemos ejecutado y ya hemos descrito o evidenciado que tenemos dos raíces unitarias en esta base de datos. Las hemos quitado y ya. Ahora fíjate, vamos al paso 3. El paso 3 te pide identifique el modelo. Y ustedes saben perfectamente bien, porque nos hemos pasado todo el primer parcial hablando de eso, identificar el modelo significa revisar el gráfico FAS y el gráfico FAP. De eso se trata. Bien, vamos a pedirle a alguien. Vamos a pedirle a Mauricio Alvis. Mauricio Alvis, te voy a mostrar la gráfica FAS de la variable DDLWPI. Quiero que me digas qué ves. ¿Ok, Mauricio? Ahí va. Bien, Mauricio Alvis, ¿qué ves? Alvis, Mauricio. Uy, no, o sea, de entrada no hay una tendencia, ¿no? Creo que es lo inicial. De ahí no. A ver, otra vez. Si te vuelvo a preguntar qué ves con este gráfico FAS, ¿qué me respondes? Ah, O sea, estoy buscando que me respondas si es un AR, si es un MA o es un ARMA. ¿Qué ves? mm, es un MA1, digamos. Ya, te acepto la respuesta, pero por qué un MA1? ¿Por qué se te ha ocurrido el MA1? Hola, Mauricio. No te quedes callado. ¿Por qué es un MA1? Sí, no, no sé. Eh, no sé, profe, es que vi una gráfica parecida. Así que dije MA1 que tengo en mi cuaderno. Ya, ok, esa es una buena respuesta. Miren, fíjense, chicos, ¿por qué sería un MA1? Pues la idea del MA1 es esta, ¿no? Solamente hay un periodo distinto de cero. Los demás son básicamente cero. Inclusive este que está con su cabecita afuera.
Todos los demás están dentro del área ploma, ¿no? Entonces son iguales a cero. Y solamente un periodo, aunque negativo, pero un periodo es distinto de cero. Eso significa para nosotros una, una 1, ¿no? Así es como lo hemos visto y como Mauricio, pues, nos respondió y es adecuado. Ojo. Ay, perdón, chicos, me atoré. Tuve que apagar el micrófono. Bueno, la primera respuesta entonces es válida. Parece un A1 y nos quedamos con esa respuesta. Vamos a borrar esto. Una vez que me deje. Vamos a borrar todo. Ahí está. Bien, entonces, como estamos acordando que esto pareció un A1, pues veamos el siguiente gráfico. Y el siguiente gráfico es este, la 117. Es la gráfica FAB, la parcial. La ejecutamos. Ahí está. Y le preguntamos a alguien. Le preguntamos a Jonás Barrera. Jonás, esta es la gráfica FAB. ¿Qué ves en la FAB? ¿Qué proceso crees que es? Creo que no está Jonás en clase. Ah, estás. No te escuchamos, Jonás. O creo que Profe, ahora no sí. estoy hablando. Ah, ya me estamos. Creo que es un AR, Ya. ¿Cuál ar? un AR2. ¿Por qué AR2? Justifica, por favor. ah, capaz porque, porque capaz porque parte de dos valores desconocidos, quizás. ¿Ves 2? Este, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a marcar con rojito. ¿Ves este valor, verdad? 1. ¿Así? ¿Con as? Sí, profe. Ese sería el segundo, más o menos. Sí. ¿Y qué opinas de esto? ¿Será relevante? ¿Qué opinas? Sí, profe, creo que sí podría ser relevante ese tercero. Bueno, ok. Tal como dice Jonás, gracias Jonás por tu participación. Miren chicos, cuando uno ve la gráfica FAS y FAB, pero ya de datos así verídicos, ¿no? No los de cuadernito que se comportan muy bien, en la vida real es muy difícil tener gráficos bonitos. La gráfica FAS y la FAB son así de difíciles de entender a veces. Como les decía, por ejemplo, yo veo aquí una que está bien, puede ser un AR1, pero luego hay un valor que decrece, puede ser un AR2, pero luego crece. Ahí ya tengo la duda de que sea un AR3, porque en la literatura que hemos revisado y que tú has demostrado con muchos ejercicios matemáticos, te das cuenta que el proceso tiene que decrecer, ¿no? No tiene que crecer, tiene que decrecer continuamente hasta cero. Esa es la idea. Pues en este caso, tengo tres valores distintos de cero, pero uno está creciendo. Eso me hace dudar de que sea un AR3. Pero podría ser un arma, no sé si nos dan cuenta. El arma también está vigente, chicos, ¿se acuerdan? En el arma les he repetido muchas veces que pueden ser procesos así, diversos, no sabemos el comportamiento. Y esto calza en eso, ¿no? Esto calza
en ser un modelo de esa lógica más o menos. Perdón, chicos, ay, otra vez tos. Entonces, esto del proceso, así fácil, a veces uno tiene que simplemente tratar de leer e interpretar lo que ve, así como nosotros. Y a veces tienes suerte, pero es muy raro que tengas suerte y te salga todo bonito como en el cuaderno, ¿no? Pero aquí por lo menos vamos a tratar de ver si es un AR3. Y con el FAS vamos a ver si es un MA1 o quizás no sea nada de esos, ¿no? Pero va por ahí la idea. Vamos a borrar esto y vamos avanzando con el archivo. También podemos combinar. Cuando tú le pones el name y lo guardas con esos nombres, luego puedes usar esos nombres para combinar gráficas. El comando graph combine es justamente el que te permite combinar. Fíjate cómo sale. O sea, no es tan bonito, pero se nota interesante. Aquí estás. El FAS a la izquierda y el FA para la derecha. Y como les dije, el FAS, MA1, parece. A secas, ¿no? El siguiente valor vale 0. Pero este 0 podría ser de un arma también. Un arma donde la parte MA va 2. La primera y la segunda está compensándose. ¿Te acuerdas que puede ser cualquier valor? Y quizás hasta un 3, porque luego, si te fijas esto, es un vaivén, ida, vuelta, ida y vuelta, y están decreciendo. Tiene un comportamiento decreciente. O sea que me voy, de que parece que están decreciendo así y así. Aunque claro, en zigzag, ¿no? Pero parece que está decreciendo. Entonces ya uno tiene que empezar a imaginarse qué podría ser. Por ahora es eso, qué podría ser. El MA1 sí, el AR1 sí, será ARMA 1-1. El AR2 puede ser, el ARMA 2-1 puede ser. Entonces ya se queda como posibilidad nada más. Bien, entonces esta grafiquita, ya sabes, me permite definir qué proceso es. Tal como lo dijimos, aquí está, parece ser un MA1 y parece ser un AR3. No estamos afirmando nada, solamente decimos que parece ser un proceso de esa naturaleza. Entonces, como yo no estoy seguro de que sea un MA1 y no estoy seguro de que sea un AR3, vamos a probar todo lo necesario. Y fíjense cómo funciona el esquema este. En la 128, estás viendo que estamos estimando un ARIMA. ¿Ves? Fíjate el nombre ARIMA. La parte AR va hasta 1. La parte MA va hasta 1 también. Y la parte I va hasta 0. ¿Pero por qué 0 si tiene dos raíces unitarias? Es que tú ya lo has diferenciado dos veces. Te ubicas el lenguaje, es diferente, ¿no? Cuando tú ya lo diferencias, y está diferenciado dos veces, la parte I de la ARIMA tiene que ser 0. Pero si te fijas la 131, no está diferenciada la variable, ¿no? Es LWPI, no está diferenciada. Entonces, fíjate la I a dónde va, a 2. Así que aquí están las dos formas de escribir. La 130 o la 131. Te voy a mostrar en breve, son los mismos resultados. El lenguaje es lo que cambia. Y cuidado y te confundas, ¿eh? Oh. Entonces este arma con dos diferencias, porque ese es el nombre que tiene, es un arma con dos diferencias, veamos si realmente calza y si puede ser o no puede ser ese modelo. Lo ejecutamos, está corriendo, y ahí está. Bueno, como sabes, el valor chi es 0, entonces significa que está bien grupalmente. ¿Puede ser un AR1? Sí, puede ser, porque es menor que 1, pero no es significativo, entonces no es un AR1. Puede ser un MA1, sí, porque es invertible, y solamente puede ser MA1. Entonces, descartado el ARMA 1-1, porque el AR1 no es significativo. Bien, entonces descartamos el ARMA 1. Ahora, el ARMA 2-1, en segunda diferencia, ARMA 2-1, veamos qué sale. Lo ejecutamos y ya va. Puede ser AR1, sí. Puede ser AR2, sí. Puede ser MA1, sí. Todo puede ser. Son menores que 1. Son estacionarios e invertibles. Pero los AR están mal. 82 de valor P. Así que no es AR2. Puede ser MA1, pero AR2 no puede ser. Entonces descartado también.
Ahora vamos con el último caso. Recuerda, te dije MA1, AR3. Vamos con un ARMA 3.1. El que vincula AR3 y MA1, ¿verdad? El ARMA 3.1 en segunda diferencia. Y lo ejecutamos. Y veamos qué sale. Ahí va. AR1 no puede ser AR1. ¿Te das cuenta por qué, verdad? A pesar de que es significativo, todo es significativo, no puede ser AR1 porque tiene un 1 aquí. Tiene una raíz unitaria. Claro, no es una raíz unitaria original de la base de datos. Esta ya es una raíz unitaria creada por la interacción del modelo ARMA 3.1. Porque por hacer las estimaciones, incluir más variables y demás, hemos quizás sobreparametrizado el modelo, algo hemos hecho, que ha provocado que aparezca una raíz unitaria. Y claro, como tú sabes, no podemos trabajar con raíces unitarias. El modelo 3.1, de hecho, está descartado. Entonces parece que no es ninguna. Así que, ojo, fíjate los coeficientes. 1.03, negativos todos, ¿no? 0.56, 0.34 y 0.54. Entonces, como estamos con estos modelos, ¿qué pasaría si en vez de escribir un ARMA 3.1 con dos diferencias, escribes un ARIMA 3.2.1 de la variable LWPI? Para que veas que es lo mismo, lo voy a correr. Está corriendo el ARIMA 3.2.1. Y fíjate los coeficientes. 1.03 negativo, 0.56 negativo, 0.34 negativo y 0.54. Son exactamente los mismos que del ARMA en dos diferencias. El ARIMA. Por eso te decía hace rato que es un lenguaje el que estamos utilizando. Y lo único que te pido es que tengas cuidado. O uses el ARIMA o uses el ARMA en diferencias. Ese es el lenguaje correcto. Bien, por ahora no es ARIMA de ningún tipo. O ARMA en diferencias de ningún tipo. Entonces veamos qué es. ¿Será que es un AR1? ¿Será que es un AR2? ¿Será que es un AR3? ¿Será que es un MA1? ¿Será que es un MA2? Probemos el MA2, tal vez es MA2 también. Entonces empezamos con el AR1, por ejemplo. Lo corres, ahí va el AR1, solito el AR1, y puede ser, ¿no? Puede ser AR1, porque todo sale muy bien, es significativo y demás. Veamos, ¿será que es un AR2? Corremos el AR2. Sí puede ser AR2 y sí puede ser AR2. Es significativo y además son estacionarios. AR2 sí puede ser. ¿Será que es un AR3? Sí, puede ser AR3. Todos son significativos y todos son estacionarios menores que 1. El proceso, por lo tanto, es adecuado en AR1, en AR2 y en AR3. Así que hasta aquí estamos bien. ¿Será que es un MA1? Solito el MA1. 001, ¿verdad? MA1. Veamos. Y sí, puede ser MA1. ¿Ves? Es significativo. Es invertible. ¿Y será que es un MA2? Solo por probar. Dice no es. Seguramente ya en un curso anterior ya lo he catalogado así, pero igual lo corremos. El MA2. Y no, no es MA2. Fíjate el valor 50, ¿no? El máximo tiene que ser 5. En este caso es 50. Entonces, al ser el valor pi-valor más grande que 5, rechazamos este modelo y se vuelve 0. No es un MA2, definitivamente. Entonces, fíjate, cuando identificas el tipo de proceso, por ahora estamos dudando en que sea MA1, AR3 o cualquier combinación ARIMA o ARMA del 1 al 3. Por eso aparece el cuarto paso. O sea, justamente para eso tenemos el cuarto paso. Dice validación del modelo. Aquí te pido que seas muy cuidadoso con los pasos, porque te voy a mostrar dos tests que sí o sí tienes que aplicarlos para validar el modelo. Y cuando valides el modelo, tienes que encontrar este criterio parsimonioso.
Ahora, el término parsimonioso tiene varias interpretaciones. En estadística es normalmente cuando tú conoces qué es algo parsimonioso. Por ejemplo, en una clase de estadística, la primera vez que escuché este parsimonioso hace 20 años, nos dijeron un modelo parsimonioso es el modelo más simple que explica mejor la realidad que estás estudiando. O sea, en vez de complicarte con 500 variables, que explique el 99% de la realidad, quizás con 5 variables explicas el 98% de la realidad. Pues 5, 500, a veces es mejor trabajar con 5 que con 500. Un modelo parsimonioso es, ya sabes, uno simple y que se ajusta muy bien al fenómeno de estudio. Y eso vamos a buscar. Como hay varias opciones, busquemos aquel que sea parsimonioso. En nuestro caso, jóvenes, el criterio de parsimonia lo vamos a identificar a partir de Akaike, que tú recordarás, Akaike es el criterio de información. O sea, el Akaike es un indicador, es un factor un criterio de información asintótico que nos permite verificar cuánta información se pierde con cada modelo. Y mientras más chiquito sea, mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquel que tenga el Akaike más chiquito. Esa es la idea. Y así buscamos, pues, el modelo más parsimonioso. Para esta parsimonia, vamos a ver el test de Portmanteau, ¿ya? Que permite validar si tu modelo funciona con un ruido blanco, si tu perturbación es ruido blanco. Porque a veces tu modelo puede estar sesgado y tu perturbación no se comporta como una normal y no es un ruido blanco. Entonces, no es estacionario. Así que esa es la idea. Vamos a validar el modelo a partir de los residuos. Y junto con Portmanteau, vamos a correr el test periodogram. Ya ambos son necesarios, Portmanteau y periodogram. Y para eso te voy a mostrar, hay que hacer todo esto, todito esto. Todo lo que está ahora en la pantalla seleccionada, en un archivo DO, es un paso. ¿Para qué? Para validar que el modelo sea el ARIMA 1.1. Nuestro ARIMA 1.1. ¿Será que es ARIMA 1.1? Veamos. Lo primero que hacemos es usar el comando quickly arima. Y quickly arima significa que va a correr arima, pero no te va a mostrar el resultado. Lo va a guardar en su memoria. ¿Ya? Entonces, fíjate, vemos el arima 1.1, ¿verdad? Lo ejecutas y ya se ha guardado. ¿Ya? No te muestra como acá arriba como antes. Lo guarda en la memoria. Eso significa. Luego, vamos a usar el comando predict. Predict le dice, es que el stata va a predecir algo. ¿Qué le estoy pidiendo que vaya a predecir? Algo llamado resids 1.1. 1.1 porque será arma 1.1. Entonces va a predecir los residuos llamados 1.1, coma. ¿A partir de qué? De los residuos. Los resids en inglés son residuos. Entonces, ese es un nombre que tú puedes cambiar a voluntad. Te puedo poner el nombre que quieras, ¿no? Ahora solamente por orden hemos puesto resid 1.1. Pero esto no puedes cambiar porque va a predecir los residuos. Bien, entonces lo corremos y los residuos aparecen en la base de datos. Aquí están los residuos. Positivos, negativos y demás. Y claro, como sabes, la sumatoria vale 0, ¿no? Los residuos entonces tienen esa peculiaridad de que su sumatoria vale 0. Y bueno, y aquí están los tests. WN-test-TQ es el test de Portmanteau. Entonces corremos el test de Portmanteau y fíjate que sale. Es un valor P, el pi value de la chi cuadrada. Aquí te pongo la forma en la cual vas a interpretar. Te dicen, ¿no? Si el valor P es mayor que 5%, entonces tienes un ruido blanco. O sea, está bien tu modelo. Y claro, es 48%, mayor que 5%, entonces tenemos ruido blanco. Eso es algo favorable, válido para la parsimonia. Luego utilizamos el comando WN-test-TB, ¿ya? También con los mismos residuos, ¿no? Del arma 1. Y ese es un gráfico, el test periodogram. Mide puros residuos. Fíjate el gráfico. ¿Qué tienes que ver con esto? Tienes que tú velar, porque todos los puntitos azulitos que ves ahí estén dentro de las bandas de confianza. Y las bandas son estas, son la de arriba, la superior, y la banda inferior. Si tu gráfica te sale algo más o menos así,
significa que tus residuos se comportan bien. Pero si los puntitos salieran de la banda cualquiera de las dos, superior o inferior, basta un hito que salga, ya no tienes una normal. O sea, tu base de datos no se comporta de forma adecuada y tu modelo no puede ser parsimonioso. Estamos con white noise, o sea, con ruidos blancos, ¿no? Un test de ruidos blancos, pero gráfico. El periodo. ¿Ya? Bien. Una vez que has corrido todo esto, tienes que correr el stat IC. Stat IC es el estadístico de IC, significa Information Criteria, el criterio de información asintótico. Y tienes que elegir el más chiquito de todos, el Acaike más chiquito. ¿Ya? Entonces, a veces no me corre esto. A ver, vamos a ver si corre ahora. No me corre. Tengo que escribirlo a mano. No sé por qué. Stat IC. Enter. Ahí va. Fíjate, es el criterio de información de Acaike. Este es Acaike Information Criteria. Y lo que tienes que hacer es anotar ese número. Anotarlo y anotarlo todas las veces que sea necesario. Porque el valor más pequeño es el que te va a permitir encontrar aquel modelo denominado parsimonioso. ¿Ya? Entonces, ese es el arma 1.1. Lo que voy a hacer es irme a la pizarra. Vamos a nuestra pizarra. Y aquí en este pedacito del espacio voy a anotar los valores de los modelos. Este es el arma 1.1, ¿verdad? Entonces anoto ahí arriba el... Bueno, ARIMA en realidad es 1.1. Estoy quitando la I, ya sabes, por conveniencia. Y el valorcito es equivalente a menos 744.7522. Ya te interesa, ya sabes, el Acaike Information Criteria. Bien, y con eso ya has terminado de validar el ARIMA 1.1. Esto de acá es solamente para ver la grafiquita. Ya te voy a mostrar cómo es la grafiquita del ARIMA 1.1, solo es para eso. Luego tú lo puedes modificar para hacer todos los demás. Entonces, así te sale. Esos son los residuos del ARIMA 1.1. Nada más. No es muy necesario por ahora, pero si quieres el comando, ya sabes, va de la 1.5.6 a la 1.5.8. Lo puedes copiar y pegar y adecuar a cualquier otro proceso. Pero lo que me interesa es esto, ¿no? De la 1.4.7 a la 1.5.2. Eso sí o sí es la validación del modelo. En este caso del ARMA 1.1. Como el ARMA 1.1 lo hemos seleccionado antes, recuerda que también hemos seleccionado el ARIMA 2.1, ¿verdad? Entonces voy a correr también el ARIMA 2.1 bajo las mismas condiciones. Va a ser el ARIMA 2.1, los residuos se van a llamar 2.1, vamos a empezar con estos dos primero, ¿verdad? Entonces corremos el Portmanteau, ya veamos qué dice Portmanteau. 45%, mayor que 5%, entonces ya sabes, está bien. Ahora corremos el periodogram. Periodogram, todos los valores, ahí dentro de las bandas de confianza, por lo tanto, está bien. ¿Ya? Y ahora corremos el statice, el tema de información de Acaike. Me corrió, qué bien. Y este vale menos 742. Ok, es el ARIMA 2.1. Lo estoy anotando en la pizarra y en breve lo vas a poder ver. Este vale menos 742.7698. Ahí va, ya van dos. Ahora hago lo mismo con el ARIMA 3.1. ¿Ya? Entonces, primero estos tres directamente, ¿no? Para ver el Portmanteau, que sea su valor P. Está generándose, ¿ven? 89, mayor que 5%, o sea, está bien. Y ahora el periodo grande del ARIMA 3.1. Y ahí está. O sea, sí es un ruido blanco, ¿no? A white noise, sí son ruidos blancos. Y el statice, el criterio de información, vale 745, 7255. ARIMA
3, 1. Negativo 7, 4, 5, 7, 2, 5, 5. Y así vas a ir avanzando en tu tarea. Bien, ahí van los arimas, ¿no? Todos los arimas que habíamos trabajado antes. Ahora veamos con los AR. El primero es el AR1, luego el AR2, AR3. ¿Te acuerdas? MA1 y MA2. Ahí termina. Hay que correr uno por uno. Empezamos con el AR1. Veamos su portmanteau. 35, o sea, está genial. Y veamos su periodogram. Uy, casi, ¿no? Casi sale. Casi se vuelve un modelo inelegible. Y eso que estamos con el AR1, que ahora salió muy bien el AR1. Y veamos el estatice. AR1. Ese vale 736 8568. Ok. Ahora el AR2. Todo de una vez. Bueno, la grafiquita está al medio, está muy bien. El portmanteau es 20%. Y el criterio de acá hay que es 739 del AR2. 739 9285. Bien, ahora vámonos con el AR3. El gráfico está bien, va en medio, como tiene que ser. Y el portmanteau 80 está muy bien. En este caso es 746. Este es el AR3. AR3, negativo 746, 3683. 3683. Por si acaso, aquí está. Lo estoy anotando aquí en la pizarra. Porque algo igual tienen que hacer ustedes, algo parecido en su tarea. Luego del AR, vamos con el MA. El MA1, misma idea. De una vez todo. Veamos el periodogram. Sin mucho problema. Y ahora veamos el resultado. 57% en portmanteau, está genial. Y el MA1 vale menos 746.5941. Y el último caso es el MA2. Que no sé por qué es el MA2. Porque no había en el gráfico MA2, ¿no? Pero bueno, ahí va el MA2. Se comporta bien como ruido blanco. Su portmanteau es 48, está muy bien. Y el MA2 vale 744. 7539. Bien, chicos. Y hasta ahí. Entonces, en esta lógica de resultados que tú ves acá, ¿cuál es el valor más chiquito de todos? AR1. Gabriel dice AR1. A ver, MA1. vamos a ir marcando. AR1. Claudia, ¿qué dices? MA1. MA1. ¿Alguien más? MA1. Nicolás. MA1. Alejandro, ¿cuál? MA1. MA1. Ok, por mayoría de votos, MA1. Y de hecho, ¿no? Cuando tú tienes valores negativos, el número más pequeño es el más grande. Y en este caso el MA1 tiene el valor negativo más grande. Entonces el valor más pequeño de todos. Y como estamos trabajando con criterios de información, es como si te dijera, ¿con qué modelo pierdes menos información? Entonces busca el valor más chiquito. Y el MA1 es el que hace que se pierda menos información. Por eso es que el elegible
Y el elegido, en realidad no es que elegido, todos son elegibles. El elegido es el MA1. Y si te vas aquí al archivo do, ya decía, ¿no? El modelo preferible, el más parsimonioso es el MA1. Tal como han coincidido sus compañeros, evidentemente ese es el valor, el modelo elegible y elegido, en realidad, el MA1. Tu tarea es la misma, ya sabes, todo eso tienes que correr, pero para tu variable pip de tu país asignado. Y el valor que te salga, ¿no? Vas a probar todos los que puedas. Uno de esos va a ser parsimonioso. El que tenga el criterio de información de acá y que más chiquito posible. Y una vez que has hecho eso, el último paso es la predicción. ¿Ya? Ahora, para la predicción, jóvenes, tengan mucho cuidado. Te estoy mostrando cómo se hace una predicción de una variable, de una serie univariada, que además es no estacionaria, porque nos tiene que diferenciar dos veces. Así que mucho cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Porque para empezar, la alfila 219, ojo, ustedes no tienen esto por si acaso. De la 208 a la 214 ustedes no tienen. Eso la aumenté recién, hoy día. O sea, para probar el MA2, hasta el MA1 estaba. Tú tienes hasta el MA1. Lo que hice fue copiar y pegar y adecuarlo, ¿no? En mi caso, en esta pantalla, y para el siguiente semestre tengo el MA2. Ustedes lo que van a descargar de la plataforma solo es hasta MA1. Pero no es muy difícil, fíjate. Lo único que haces es cambiar, en vez de 1 le pones 2. En vez de 1 le pones 2 y listo. Así puedes correr tu MA2 si gustas. ¿Ya? Claro, depende de tu modelo también. En mi caso, MA1 era necesario, pero MA2 no era necesario. Lo he puesto solo para que veas que puedes poner lo que quieras. Claro que eso no mejora tu modelo. Solo te hace perder tiempo, pero puedes hacerlo. ¿Ya? Ahí va muchas opciones disponibles. Entonces, cuando tú vayas al paso número 5, a la predicción, primero fíjate que el comando tsapet te está diciendo cuántos periodos puedes incrementar en tu base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, te voy a mostrar nuestra base de datos original, esta que está aquí. Y fíjate, la base de datos original llega a 120, creo. 124, ¿verdad? Y 124 encima, estamos en el año 1990, el trimestre cuarto. Y hemos comenzado el año 60, trimestre 1. ¿No? 4 trimestres por año. El último dato, ya sabes. 124 y el 1990, el trimestre 4. Entonces, cuando tú haces este proceso, cuando tú ejecutas el tsapet add 10, el 10 es arbitrario, ¿no? Yo puse 10 porque sí. Podría haber puesto más, menos, etc. Entonces, cuando tú generas el tsapet, ejecutas esto. Entra en ejecución. ¡Tarán! Mira lo que pasa con la base de datos. Se ha ampliado 10 periodos. Entonces estás diciendo que vamos a aumentar 10 periodos a la base de datos, nada más. Claro que todo está vacío, ¿no? Puntito, 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 como lo ves. Lo único que se ha ampliado ha sido el tiempo, la serie de tiempo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Luego de haber incrementado la base de datos en 10 espacios, tú puedes quizás incrementar en 100 espacios, no pasa nada. Sin embargo, por criterios estadísticos, cuando uno aumenta muchos periodos, esos muchos periodos pueden significar, por ejemplo, pérdida de exactitud. Mientras más periodos aumentes, es peor tu modelo. Por ejemplo, ayer aquí en Cochabamba ha llovido un montón. Hoy día está nublado, pero no ha llovido. Ahora mañana es probable que esté menos nublado y no llueva, porque hay una cierta correlación entre lo que pasa con el clima. Mi predicción para mañana es que mañana no va a llover, pero va a hacer frío. Entonces eso pero pasa porque mañana es cerquita, ¿no? Pero si yo quiero pronosticar de aquí al 21 de diciembre, que es el día de nuestro examen final, ¿cómo lo hago? Está muy lejos. El 21 de diciembre, en 2 semanas más, puede ser que ese día nieve, puede ser que ese día haga sol, o puede ser que ese día, no sé, llueva, granice, cualquier cosa. Hay tanta incertidumbre con el futuro que es bien complicado trabajar. Pero
lo próximo es lo más certero, ¿no? Lo muy alejado es lo complicado. Ten mucho cuidado con cuántos periodos tú vas a proyectar. No hay una razón, no hay una regla. Todo depende del modelo que tú tengas y la base de datos que tengas. Mientras más grande, mejor. ¿Ya? En este caso, ya sabes, recuerda tus cursos de estadística para proyecciones y trata de utilizar ese tipo de criterios. En mi caso, ya he aumentado 10 periodos. Pude aumentar 11, 9, pero me quedé en 10. La segunda línea, en mi caso la 221, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? El modelo seleccionado lo tienes que usar, el modelo seleccionado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a correrlo como corresponde. Pones arima, la variable y el arima, que es el ma1, ¿no? Ma1. El que te salga, el parsimonioso, ese lo pones. En mi caso, bueno, lo selecciono así, lo ejecuto y ahí está, el ma1. ¿Ves? El ma1, como corresponde. Bien. Y luego, en la fila siguiente, la tercera fila dice predict. O sea, Stata lo que va a hacer una predicción. ¿De qué? De la variable, ¿no? Esa misma variable. Solo que al final le vas a aumentar la letra F, que es por costumbre que se aumenta la F. Puedes poner otro nombre si gustas. Pero F es forecasting, ¿no? O sea, hacer la predicción. La variable pronosticada. Le pones una coma y eso es importante. Como esta serie corre trimestralmente, te dice el eje Y, el eje vertical, va a tener una dinámica de evolución desde el año 1990, el trimestre 4 en adelante. ¿Y te acuerdas? Esta era la última observación de la base de datos. Aquí está. 1990, trimestre 4, es la última observación que antes teníamos. Y la dinámica que le estamos pidiendo que haga es que empiece en ese periodo. Yo sé que tú vas a usar datos del Banco Mundial para tu tarea. Y voy a suponer que el último año es el 2020, entonces. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues pones predict, pones tu variable, la que sea, pip forecasting, por ejemplo, o pip1, el nombre que quieras. Firulais le puedes poner también, no pasa nada. Total, es un nombre, ¿no? Pero pones el nombre que corresponda, ¿verdad? La letra Y que indique el eje. La dinámica que va a empezar, ¿cuándo? El 2020. Porque supongo que el 2020 es el año final de tu observación de la base de datos del Banco Mundial. ¿No? Y eso es importante. Entonces, ¿qué te va a salir? Haces la predicción, ¿ya? Y ya sabes, no le pones Q porque no estás trabajando tú con trimestres, directamente con delta igual a 1. Entonces, lo ejecutas. Y, bueno, aquí ya se ha ejecutado. Vamos a buscar ddpip f, ddlb pif f, eso vamos a buscar. Aquí en la base de datos general. Y al final va a estar seguramente esa base de datos. Aquí está. ddlw pif f, ¿verdad? Pif, en realidad. Y fíjate, esta es la proyección que ha hecho. Ha hecho una predicción de 10 años. Ahora, como es un modelo diferenciado, no hay mucha dinámica, lastimosamente. Y además es un MA1. Los MA1 son muy básicos. Si hubiera sido un ARMA 3-4, algo así, con seguridad, esto hubiera tenido dinámica. Así valores como estos, positivos, negativos. Pero lastimosamente no. Nos genera simplemente una línea recta que vale 0,0015. Entonces, esa es la realidad con la cual estamos trabajando. ¿Ya? La proyección se ha dado 10 periodos, pero porque el modelo es muy básico, lastimosamente fue una proyección completamente recta, una línea. Y fíjate, la última fila te dice, está acá, que puedes hacer un gráfico, ¿no? TC line es el gráfico. Time series line, entre la gráfica ddpif y ddlpi nomás, la original. Bueno, no la original, la que has corrido acá arriba, con la que has generado la predicción. La seleccionas, la ejecutas y voilà. Te fijas que al final, esa es la predicción que hemos hecho. Es una línea, claro, es que es un modelo muy aleatorio. Si no fuera un modelo tan aleatorio, seguramente eso no fuera una línea, podría ser hasta una dinámica. Pero eso depende del modelo que te salga. No hay que forzar nada, hay que ver cuál es el mejor modelo que nos vaya a salir. Y eso es, ¿ya? Ahí termina, por si acaso, los cálculos que hay que hacer y todo el trabajo. Entonces, ¿qué te pido?
Como tú ya corriste hasta la fila 90, vamos a la 90. Aquí está la 90. Como tú ya corriste hasta la 90, ¿verdad? Tu tarea de la pasada semana fue esa. Ahora vas a tener dos actividades que realizar. Una la puedes hacer el día de hoy, porque hasta aquí llegamos con este avance de la clase de hoy, ¿ya? La primera actividad es desde el paso 2 hasta el final para tu misma variable llamada PIB. Sí o sí tienes que correr esa misma variable en el PIB. Entonces, como tú ya tienes tu tarea realizada, avanzada y demás, entonces, sabes, por favor, empieza con eso. De preferencia, hazla hoy, ¿ya? Nos vamos a quedar conectados si gustas. Si tienes dudas, voy a estar aquí respondiendo. Pero sí o sí una tarea es que trabajes con el PIB. La vas a presentar hasta mañana, por si acaso, no es que la presentes hoy. Porque puede que no estés con tu computador y demás, pero la presentas hasta mañana al inicio de la clase como corresponde. El PIB. Pero la tarea 2, que sí o sí también tienes que hacerla, es haces todo de nuevo y ya sabes que algunas de las líneas no hay que hacerlas porque se repiten y demás, son explicaciones innecesarias a veces, pero vas a correr desde el paso 1, ¿ya? Para una variable ligada a la población de tu país asignada. Población, la que sea. Población hombres, población mujeres, población niños, población ancianos, población económicamente activa. No importa la variable población que elijas, pero tiene que ser número de habitantes y ya. ¿Ok? Entonces ya sabes, dos actividades. Una, terminas el paso 2 hasta el final con el PIB de tu país y con eso terminamos la actividad del PIB. Y dos, haces todo de nuevo con una variable llamada población, la que quieras. No me preguntes cuál, tú elige, por favor. Y listo, y esas dos cosas las terminas hasta mañana al inicio de la clase. Empezando la clase, se cierra la plataforma, como siempre. Eso es. ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿cuándo va a ser el examen? El segundo parcial. Pues ya sabes, pues cuentas 8 días después del examen anterior y ese día es nuestro examen. ¿Ves este jueves entonces? Correcto, es el jueves. El Ok, jueves es. gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a la hora, chicos. Empieza con tu PIB, ya sabes, termínalo. Si tienes dudas algo, estoy conectado a partir de ahora y a la clase. Hasta aquí termina porque lo que vamos a hacer mañana es completamente diferente, es diametralmente diferente a todo esto. Para no confundirnos, aquí quedamos con esa primera parte, ¿ya? Univariados. Mañana hacemos